excelentes en hacer ciertas cosas. Y hay un hombre que se caracteriza y lo llaman padre. Dice que este hombre fue llamado padre de la fe. Incluso los judíos se enorgullecen y dicen, somos padre de Abraham. Y es precisamente Abraham el hombre que tenía algunas características que nos ayudan a ser buenos padres, ya sea de nuestros hijos físicos o de nuestros hijos espirituales. Y quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a estar estudiando hoy el libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante porque cuando Abraham recibió esta palabra de parte de Dios, tenía 75 años. Ya algunos temblores estaban haciendo mella en el cuerpo de Abraham. Ya la memoria estaba fallando. Y Dios se aparece de repente y le dice, Abraham, hombre de canas, tendrás un hijo. Y lo interesante es que esta palabra no tuvo cumplimiento de inmediato. Imagínese usted estando a la edad de 75 años y anhelar algo profundamente que por su edad ya no es posible. Y que alguien le diga, ahora va a ser posible. Usted se llenaría de asombro y lo primero que anhelaría sería el cumplimiento de eso de inmediato, ipso facto. Pero lo curioso es que cuando Dios le habló, no se cumplió esta promesa de inmediato. Y por si fuera poco, su esposa Sara también estaba anciana. Pero pasaron 25 años desde este día y aún no se cumplía la promesa. Imagínense, 75 más 25, ¿cuánto es? 100. Podría pensar Abraham, Dios me prometió algo y tal vez fue una visión mía, tal vez fue una mala interpretación mía. Y cuando Sara escuchó esta promesa de Dios, dice que se reía, porque en cierta forma Dios se está burlando de nosotros. ¿Cómo es posible que vamos a ser padres siendo tan viejos? Por eso dice que cuando se cumplió la promesa, Sara se reía. Lo interesante en este aspecto es que 25 años después de esta palabra que acabamos de leer, volvió a suceder algo. Y es parte de lo que quiero, el primer principio que quiero que aprendamos. Vamos a ir unos capítulos más adelante, 6 capítulos, hasta el capítulo 18. Interesante, ¿no? Pasamos 6 capítulos y nos adelantamos 25 años en la historia. Y 25 años después de que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela porque te daré una descendencia que ni te imaginas, ahora ya Abraham estaba más encorvado. Ya los dientes se habían caído probablemente. Y en el versículo 1, capítulo 18, dice lo siguiente. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día.
Y alzó los ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traed un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásala. Vamos a dejar hasta ahí para no adelantarnos. Entonces habían pasado 25 años desde que Dios había hablado. Y de repente el hombre ya a veces miraba hacia el cielo y le decía: Dios, ¿por qué me prometiste eso y no me cumpliste? En ocasiones le decimos lo mismo a Dios, le decimos: Dios, tú me prometiste algo y no me cumpliste. Y de repente estaba en el calor de la tarde y dice que 3 hombres aparecieron. Y dice que Abraham empezó a hablar con esos hombres. Pero no habló de cualquier manera, sino nos dice en el versículo 2 que alzó sus ojos y miró, y aquí los 3 varones junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta a su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra. La primera característica de un buen padre, de un padre espiritual o de un padre físico, es un padre ejemplar, el que reconoce la presencia de Dios. Amén. Si usted quiere ser un buen papá, ya sea de sus hijos físicos o espirituales, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer la presencia de Dios. Reconocer que Dios está presente, reconocer que Dios tiene un plan y usted debe adorarlo. Abraham vio que estos 3 hombres no eran cualquier clase de hombres. Se dio cuenta que estos hombres eran seres espirituales. A propósito, algunos dicen que esta epifanía, que esta manifestación de Dios fue una manifestación del Señor Jesucristo. Pues no puedo asegurárselo, pero lo que sí puedo asegurarles es que estos 3 seres, fuesen ángeles o fuese el Señor Jesús o la Trinidad, eran de parte de Dios. Amén. Vio a estos 3 hombres y tuvo una necesidad profunda de ir y adorar. En la actualidad estamos teniendo un problema los que somos padres, y es que estamos perdiendo la sensibilidad espiritual. Estamos olvidando que la presencia de Dios está presente, y la presencia de Dios solo merece nuestra adoración. En ocasiones como padres olvidamos la importancia de adorar. Imagínense, habían pasado 24 años desde que Dios le habló y no vemos a Abraham renegando. Ah, no, Señor, usted ahora viene aquí a visitarme a mi tienda y hace 25 años usted me prometió algo y no me lo cumplió. No, él no le renegó a la presencia y a la manifestación de Dios. ¿El que hizo? Adoró. Nuestra actitud en ocasiones es diferente a la de Abraham. Renegamos frente a Dios porque lo que anhelábamos no se cumplió. Ha pasado los años, pero Abraham no renegó. Apenas vio que la presencia de Dios venía, ¿qué hizo? Adoró, se postró. A veces en la vida no hay tiempo para quejarnos y preguntar por qué. Él nos pone a esperar porque es parte de su propósito. Y cuando Abraham se postró y adoró, Dios recordó la promesa. Ahorita lo vamos a leer de nuevo. Leamos el versículo 10 del capítulo 18. Después de que adoró, ¿qué hicieron los seres espirituales?
¿Qué hizo la presencia de Dios que estaba presente? Versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es interesante porque en este mismo pasaje dice que cuando ellos volvieran dentro de un año, ya Sara iba a estar esperando. Es decir, ahora Dios estaba premiando la adoración y la paciencia que Abraham tenía y le dijo, ya has esperado 25 años, ahora solo te queda un año más para la promesa de Dios, para lo que yo te he prometido. Hay cosas que Dios nos habla y no se han cumplido porque endurecemos nuestro corazón en el proceso. Hay cosas que Dios tiene preciosas para ti, pero no se han cumplido. Y en ocasiones en esa espera endurecemos nuestro corazón. Y cuando endurecemos nuestro corazón nos negamos a adorar a Dios. Si queremos ser padres ejemplares, debemos ser personas que adoremos a Dios. Sea que haya tormenta, sea que haya sol, sea que Dios esté cumpliendo su promesa o sea que no la esté cumpliendo, debemos ser adoradores. ¿Cuántos quieren estar adorando al Señor? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Amén. Una segunda característica de un buen padre. ¿Cuántos quieren ser padres aquí? ¿O madres? Muy bien. Tal vez usted quiere ser un padre de un hijo físico o tal vez quiere ser un padre espiritual. Tenemos que buscar la presencia de Dios, anhelarla, adorarle, a pesar de que todo marche mal. Número 2, Abraham se esforzó por servir. ¿Qué nos dice el versículo 6 del mismo capítulo que estamos leyendo? Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Una segunda característica de un buen padre es un padre que se esfuerza por servir. ¿Que se esfuerza por qué? Acá hay un ejemplo de un hombre que sirve a Dios y a su casa. ¿Y quién es el que tiene que tomar la iniciativa para servir a Dios? En este caso, Abraham, al ver la presencia de Dios a estos 3 hombres espirituales, al ver a Dios mismo, dice que salió corriendo a la tienda de su esposa y le dijo, mija, haga una torta de esas sabrosas que vos sabés hacer. Y se fue corriendo al ganado y dijo, ¿cuál vaca? ¿Cuál vaca? ¿Cuál vaca? Esa es la más gorda. Y llamó al criado, mátame eso porque vamos a hacer sancocho hoy. Estamos haciendo una fiesta porque la presencia de Dios está en este lugar. Y Abraham tenía un anhelo en su corazón, era servir. Gramaticalmente está mal decir yo y mi esposa, ¿cierto? ¿Cómo se diría gramaticalmente? Mi esposa y yo. Cuando decimos yo y Julano, hay un dicho que dice el burro por delante, ¿cierto? Pero es interesante porque Josué, el libro de Josué termina diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué él usó la gramática de una manera equivocada? Porque Josué sabía que aunque estaba mal, la prioridad de él era el servicio. Y él se ponía por delante porque él tenía que ser un ejemplo del servicio.
Por eso dice yo y mi casa, no dice mi casa y yo. Él quería ponerse por delante porque decía, si yo quiero que mi familia sirva, primero debo hacerlo yo. En ocasiones le decimos a nuestros hijos, haga tal cosa, haga tal otra, pero si no estamos siendo un ejemplo de servicio, no van a hacer. Si usted está guiando a alguien por el camino a Dios y usted no es un ejemplo en esa área, si usted no le sirve primero, si no hace esfuerzos por demostrarle amor, va a ser difícil. La mejor herencia de un padre a sus hijos es el temor a Dios y el servicio a su obra. Amén. Padre, si usted anhela que su hijo ame al Señor, sirva usted al Señor. Va a darse cuenta cómo su hijo al verlo servir va a tener ese anhelo. Aquí hemos tenido niños que quieren participar en el coro. ¿Y saben cuándo les comenzó esa motivación? Desde que vieron a sus papás en el coro. Porque cuando amamos al Señor y servimos a Dios, nuestros hijos van a tener ese anhelo de hacerlo. Amén. Número 3. Abraham fue un padre ejemplar que aprendió a poner límites. En el primer pasaje que leímos, Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice, Abraham, mi hijo, tengo un plan precioso para usted. Deje a su tierra y a sus parientes. Le estaba diciendo, deje todo menos su núcleo familiar. ¿Cuál es el núcleo familiar? Su esposa y sus hijos. Pero le dijo, deja tu tierra y tu parentela. La tercera, Abraham un ejemplo, Abraham un padre que pone límites. Entonces Dios le había dicho a Abraham que dejara ¿a quiénes? A papá, a mamá, a hermanos, a sobrinos. Los hijos no los podía dejar porque no los tenía. Tenía solo la mujer, recuerden. Hasta ese momento no tenía hijos. Pero Abraham tenía a alguien en su familia que amaba mucho, Lot. Ay, Lotcito, mijito, Dios tiene bendiciones para mí, camine conmigo, vamos, porque es que yo quiero que también Dios lo bendiga a usted, mijito. Y se llevó a su sobrino Lot. Y nos dice la Biblia que Dios empezó a prosperar a Abraham. Pero Abraham tenía que haber dejado en la casa a su sobrino Lotcito, ¿cierto? A Lot. Y nos dice que después de un tiempo empezó a tener problemas con Lot. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice así, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Abraham amaba mucho a su sobrino, pero había conflicto entre los empleados del uno y empleados del otro. Y él dijo, es momento de poner límites, es momento de separarnos. Y voy a poner un límite. Y el límite va a ser que si usted va para allá, yo voy a ir para el otro lado. Porque yo no quiero pelear con mi sobrino. Yo tengo que poner un límite. Y aunque este límite es doloroso para mí, porque es separarme de usted, lo voy a hacer. Muchos de nosotros hemos tenido puntos de conflicto con nuestros padres, porque no hay acuerdo. No, yo como no puedo tocar este tema con mi mamá, yo no vuelvo a visitarla porque siempre que tocamos ese tema, algunos nos ha pasado en ocasiones y cortan la relación. Pero Dios dice que debemos seguir honrando a nuestros padres, por difícil que sea la situación. Abraham dijo, si usted va para allá, yo voy a ir para el otro lado.
Y Abraham puso límites en otros aspectos de su vida. Llegó un momento en que la esposa, ¿cómo se llama la esposa de Abraham? Sara, ese nombre me encanta. Sara dice, Dios te prometió algo y se tarda en cumplir la promesa. Te voy a hacer un favor. Acuéstate con mi sierva para que se cumpla la promesa de Dios. Démosle una ayudita a Dios. Y dice que de ese encuentro, Abraham, tal vez sin regañadientes, dijo, ¿estás segura, mija? Sí, estoy segura. Acuéstate con mi sierva para que tengas prole, para que tengas descendencia, porque Dios parece que se olvidó, o tal vez está en la manera en que Dios va a bendecirnos, con descendencia. Y dice, bueno, si eso es lo que quiere mi hija, yo me sacrifico. Entonces fue con la sierva Agar, y dice que al estar con ella, de ese encuentro nació Ismael. Pero dice que Ismael, después de un tiempo, cuando se cumplió la promesa y Sara tuvo descendencia a Isaac, dice que Ismael veía con rechazo a Ismael. Y dice que Sara se llenó de motivos y dijo, esta situación no puede seguir así. Entonces Abraham tuvo que pararse como el varón de la casa y poner límites. Y le dijo a la empleada y le dijo al hijo, Ismael, Agar, lo siento mucho, pero en este momento tengo que poner un límite doloroso. Ustedes tienen que partir de la casa. Ustedes no pueden seguir acá porque esto se me está volviendo algo que no puedo controlar. Y tuvo que partir Agar e Ismael. Hay algo que debemos tener en cuenta de esta enseñanza de Abraham. No se ponga a tener dos familias, va a tener dificultades. Dios le dijo, déjala ir. Y Abraham le dio un cántaro de agua y le dijo, lo siento, debes irte. Él aprendió a poner límites. Hay padres que no están poniendo límites. Espiritualmente Dios nos enseña a poner límites en nuestras casas. Hay hogares que dejan hacer a los muchachos lo que se les antoja. Los hijos llegan a la hora que quieren y toman decisiones que quieren y no hay ninguna clase de límites. Hay ocasiones en que algunos hijos, yo ya soy mayor de edad, papá, aunque vivo acá en la casa, no me ponga límites. Yo hago lo que se me dé la gana. En ocasiones como padres debemos aprender a poner límites, aún si nuestros hijos son mayores de edad. Mientras usted viva en este techo, debe obedecer reglas. Mientras yo provea por usted, usted debe someterse a los parámetros y a las reglas. Cuando olvidamos poner límites en nuestra casa, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa cuando al río Medellín no le ponían las dos tanquetas, los dos obstáculos para que no se desbordara? Se desbordaba. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Tenemos que aprender a poner límites que direccionen por donde queremos que ellos vayan. Hay grandes problemas en los hogares en la actualidad porque los que están poniendo los límites son los hijos y no los padres. El modelo bíblico no es así. La palabra de Dios nos dice que debemos aprender a direccionar. Alguien me decía, mi hijo últimamente se levanta muy tarde. Y estábamos en la visita y se levantó el muchacho todo despelucado. Estábamos a las 2 de la tarde más o menos y el muchacho, buenos días mamá, un gigantón grande. Ay, buenos días mi niño. ¿Durmió bien? Sí, le decía al niño. Y mi hijo, ¿y cuántas horas durmió? Ay, como 18. Mentira. El muchacho, yo hablé después con el muchacho y estuvo hasta las 4 de la mañana en el celular chateando.
Y la mamá, pobrecito, mijito. Tenemos que aprender a poner límites. En nuestra casa el celular se usa máximo 2 horas. Máximo. Pues hay un muchacho de 12 años, no puede desbordarse con un celular. No debe dormir con el celular. Y si usó el televisor, se descuentan horas de celular. Si vio una película, no hay celular. Si perdiste materia, no hay tecnología. Tenemos que aprender a direccionar a nuestros hijos. No solo límites en lo natural, lo más importante son los límites espirituales en nuestra casa. Cuando nosotros ponemos límites espirituales, ponemos un límite a través del devocional diario, el enemigo no puede penetrar a nuestro hogar. Los demonios no pueden entrar a atacar. El enemigo le dice a los demonios, hey, ¿y ese hogar por qué está tan bendecido? Ah, no, intente entrar a ver qué le pasa. No podemos penetrar en esa casa. Hay un límite espiritual. En esa familia han puesto a Dios en primer lugar y nosotros no tenemos entrada, dicen los demonios. Tenemos que también aprender a poner límites. Por último, Abraham era un padre ejemplar porque era obediente a Dios en todo nivel. ¿Era obediente a Dios en qué? En todo nivel. Dios le dijo, deja tu tierra, deja a Lot. Tienes que despedir a Agar y a Ismael. En cada cosa que Dios le hablaba a Abraham, por difícil que fuera, Abraham era un padre que daba ejemplo. Era un padre que era digno de ser imitado. Una de las pruebas más difíciles que tuvo que atravesar Abraham fue cuando Dios le dijo, tu hijo, tu único hijo, porque Ismael ya se había ido, quiero que lo des en sacrificio. Y lo interesante en este pasaje es que vamos a leer una parte de este pasaje cuando Dios le dice esto y el propósito especial que Dios tenía. Génesis 22, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo respondió Abraham? Cada vez que Dios le hablaba a Abraham, él decía, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿A quien qué? Amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy tarde porque estaba deprimido. No. Y se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. Este pasaje es interesante porque en esta ocasión Dios conocía el corazón de Abraham y Dios sabía que Abraham había algo que amaba por encima de todas sus cosas. Pero no más que Dios, amaba a su hijo, al que le costó tanto esfuerzo. Imagínense un hombre a los 100 años intentando tener un hijo. Y ahora Dios le decía, más o menos tenía unos 15 años el muchacho y le dice, ahora ese hijo dámelo. Pero Abraham, cuando Dios le dijo eso, no nos dice la Biblia que protestó. No le dijo, ay Señor, pero ¿estás seguro? Es que tal vez estoy mal de los oídos, amanecí hoy y no me he lavado bien. ¿Es seguro que me está diciendo que sacrifique a mi hijo? No, él no protestó. Él obedeció. Y lo más interesante de la obediencia de Abraham es que él no fue en la tarde.
Tenían que caminar 3 días, pero él no aplazó el viaje al sacrificio. Dice que madrugó, se levantó a primera hora, porque él reconocía que era momento de obedecer a Dios. Durante 3 días caminó con su hijo. Imagínense todo lo que podía pasar por la mente de un hombre que tenía que ir a hacer semejante cosa. Y durante los 3 días pudo haber dicho, tenían que subir a una montaña. Y dice que antes de subir la montaña, su hijo Isaac le dijo, Padre, ¿y dónde está el becerro del sacrificio? Nos dice ahí en el capítulo 18 que Abraham le dijo, Dios proveerá, hijo. Abraham no le había dicho a su hijo lo que iba a hacer. Pero lo interesante es que como Abraham era un modelo de padre, Isaac confiaba en su padre. Hay hijos que protestan todo lo de los padres. Y en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones es porque los padres no hemos sido buen ejemplo para los hijos. Cuando hay un padre ejemplar y el padre dice, vamos allí, el hijo va confiado porque su padre ha sido un buen ejemplo. ¿Ha sido qué? Un buen ejemplo. Entonces, cuando llegaron allí a la montaña, imagínense, había un altar, había puesto unas piedras, empezó a amarrar a su hijo, le amarró las manos, le amarró los pies, cogió el cuchillo y aún así no nos dice la Biblia que Abraham protestó, que Isaac protestó. No le dijo, Padre, ¿por qué me vas a matar? No. Nos dice que en ese momento Abraham levantó el cuchillo y yo me puedo imaginar el mundo espiritual por un instante. Los ángeles tal vez desde el cielo diciendo, Dios, realmente lo va a hacer, lo va a matar. Déjanos ir a detenerlo, está a punto de hacerlo. Y probablemente Dios dice, mi siervo aún va a seguir obedeciendo. Dejen, aún no. Probablemente mientras levantaba el cuchillo los ángeles, por favor Dios, déjanos a ir a impedírselo, va a matar al muchacho. Y ya cuando levantó el cuchillo y estuvo a punto de bajar, probablemente Dios dijo, es el momento, vayan. Probablemente ese ángel bajó más allá de la velocidad de la luz para impedírselo y decirle, Abraham, detente. No mates al muchacho. Dios ha visto tu obediencia. Yo pienso que Abraham pensaba que al obedecer a Dios, Dios tenía el poder suficiente para resucitar a su hijo. Porque Abraham conocía a Dios y conocía que aunque en ocasiones con Dios tenemos que pasar por cosas difíciles, prima la obediencia total, por difícil que sea. En ocasiones se nos dificulta tanto obedecer a Dios. Nos es fácil cuando las cosas son fáciles. Nos ganamos 10,000 pesos, vamos a darle 1,000 a Dios. Nos ganamos 20 millones de pesos, uy no Señor, darte 2 millones esta vez, ay sí no Señor, eso ya es mucho. Nos cuesta en ocasiones cuando la obediencia implica sacrificio. Quiero terminar diciéndole algo. El ser un padre implica reconocer la presencia de Dios, reconocer que debemos ser un ejemplo, reconocer que a cada instante de nuestra vida debemos servir a aquellos a los cuales estamos discipulando o a nuestros propios hijos. Quiero invitarlo a que, de acuerdo a estas palabras, hoy estemos orando y le digamos, Señor, sé que he sido imperfecto como padre, sé que me ha faltado mucho como madre,
pero ayúdame a tomar el ejemplo de este hombre Abraham, que fue un verdadero ejemplo. Fue un hombre que aprendió a poner límites, no era permisivo, sabía lo que debería hacer. Y voy a invitarlo a que estemos orando. El próximo domingo vamos a hablar un tema muy especial sobre la familia. Vamos a dejar a un lado lo de padres por un tiempo y vamos a hablar sobre la importancia del poder y la protección familiar. Voy a invitarlo a que se ponga de pie por un instante. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a tener la presencia de Dios en primer lugar. Padre, gracias por esta mañana especial. Gracias porque hoy es un día maravilloso. Y vemos que el mejor modelo de padre, lo vimos el domingo pasado, eres tú, Señor. Pero hoy también vemos que se puede ser un buen padre siendo hombre. Y Abraham intentó ser un buen ejemplo. Aunque cometió errores, Señor, no fue perfecto, al igual que nosotros. Hoy vemos que fue un hombre que te amó y te tenía en primer lugar. Fue un hombre que se interesaba por servirte a ti, por darte el primer lugar a ti, por obedecerte en todo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que si no te tenemos a ti, de nada va a servir esforzarnos por ser buenos padres. Perdónanos porque hemos intentado ser padres a la manera en que nos criaron. Perdónanos porque hemos querido ser buenos padres a la manera en que nos discipularon, Señor. Y en ocasiones no fue la mejor manera. Ayúdanos a ser buenos padres de nuestros hijos. Y ayúdanos a ser buenos padres espirituales de aquellos hijos espirituales que nos vas a dar. Permite que te amemos con un corazón sincero. Quiero invitar a aquellos que son padres físicos o aquellos que anhelan ser padres o madres que levanten su mano en esta mañana. Aquellos que tienen hijos físicos. Voy a invitarlos a que hagamos una oración en este momento. Padre, mira cada mano levantada en esta mañana. Te pongo en tus manos aquellos padres o madres o futuros padres o futuras madres que están en este lugar. Te pido que tú seas su norte, que tú seas su inspiración, que tú seas lo más importante, Señor, en la vida de cada uno de los que están levantando su mano en este momento. Permite que ellos, a través de su ejemplo, puedan guiar las futuras generaciones. Y a pesar de sus errores, permite que ellos puedan esforzarse por amarte, por obedecerte, que ellos aprendan a poner límites. Si hay padres que son permisivos o van a hacerlo, ayúdalos a tener también un balance entre amor y disciplina. Te los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitar a aquellos que quieren ser padres espirituales, aquellos que quieren discipular a alguien, aquellos que quieren guiar a otra persona por el camino de Dios. Dios quiere usarlo a usted como una persona que hace discípulos. Dios tiene un plan para usted, de que usted sea un padre espiritual o una madre espiritual. Si usted quiere y acepta ese llamado, quiero invitarlo a que levante también su mano y vamos a orar. Padre, ayúdanos a ser un buen ejemplo al discipular a otros. Y perdónanos porque en ocasiones hemos sido mal ejemplo, hemos sido perezosos, hemos sido desobedientes, negligentes, Señor. Ayúdanos a amarte para ser un buen ejemplo para nuestros hijos espirituales. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a guiarlos, Padre.
Padre, y también como padres espirituales tenemos que poner límites, enseñarles a ellos que hay límites y hay cosas peligrosas para ellos, que el pecado es algo a lo cual debemos alejarnos, Señor. Mira cada mano levantada y usa a cada persona que ha levantado su mano, porque ellos quieren aceptar el llamado que todo cristiano debe tener, que es tener hijos espirituales. Gracias, Señor, porque estás levantando una iglesia llena de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque quieres hacer un cambio en nuestras vidas para ser mejores, para dejar un legado, para dejar un ejemplo que viva y que te ame también, Señor. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén y amén. Vamos a aprovechar este momento para participar de la cena.